Bien, estamos con el problema del mundo externo. ¿Existe el mundo externo o no existe el mundo externo? El concepto de mundo externo se define como externo en relación a algo que es interno. Lo que es interno es lo que es interno a la mente en el modelo cartesiano de la mente. Lo interno a la mente en el modelo cartesiano de la mente son las sensaciones, las voliciones, todo lo que supuestamente uno tiene solo para sí y a lo cual uno accede inmediatamente, sin posibilidad de duda. Entonces, en contraposición a eso tenemos el mundo externo, que es lo que no es parte de esta internalidad, digamos, no está dentro de la mente, para decirlo así. Y dentro de ese mundo externo, lo más paradigmático es el mundo físico, los cuerpos en el espacio y el tiempo. Entonces, el problema del mundo externo es, bueno, existe el mundo externo y ahí la cuestión es qué significa externo allí. Porque mundo, bueno, más o menos puede significar la totalidad de lo que es el caso, como diría Wittgenstein en el Tractatus, o la totalidad de las cosas, siguiendo una perspectiva más aristotélica, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos que en el Tractatus Wittgenstein reorganiza la metafísica porque pone como elemento básico de la metafísica al hecho y no al objeto, ¿no? Y eso es una revolución desde un punto de vista metafísico. Pero bueno, la cuestión es qué significa externo cuando hablamos de mundo externo. Y significa algo en relación a una internalidad de quién, mía, en primera persona, ¿no? Se debe decir. Sí, porque de la mente siempre se debe hablar en primera persona. Es todo un problema ese, ¿no? En fin. El mundo externo es externo respecto a una internalidad. Pero, ¿cuál es esa internalidad? La internalidad de la mente. La mente es una cosa que piensa y esos pensamientos están adentro de ella, digamos. Y por eso accede inmediatamente y no se puede equivocar al respecto. Y en contraposición el mundo externo, por no ser interno justamente, queda sombreado por la duda. Ya lo vimos en la meditación primera y en la tercera, queda sombreado por la duda, porque como no tenemos acceso inmediato, solo podemos tener un acceso inferencial a partir de lo interno. Y esa inferencia del mundo externo a partir de lo interno y puede estar llena de problemas. Según Kant lo está. En el cuarto paralogismo. Porque es siempre una inferencia del efecto a la causa, dice Kant. ¿Y qué pasa? Un mismo efecto puede tener muchas causas. Entonces, ¿cómo sabemos que la causa que postulamos es la causa efectiva de lo interno a la mente? O sea, cuando el propio Descartes dice, bueno, puede ser que yo tenga una facultad oculta que produzca mis sensaciones. De la misma manera que tengo una facultad que no conozco que produce mis sueños. Y tal vez sea una y la misma facultad, ¿no? La que me hace soñar y la que me hace tener sensaciones. ¿Por qué no? No lo sé. ¿Por qué no? No lo sé. Esa es la respuesta. Entonces, el mundo externo, por ser externo y no ser inmediato, entonces, y ser objeto de ser conclusión de una inferencia a partir de lo interno, por su condición de externo, es dudable. Porque la inferencia del mundo externo es siempre a partir de lo interno y como causa de lo interno. Hasta en el propio Kant, si uno ve la refutación del idealismo, por ejemplo.
Pero en Kant el mundo externo es externo al sujeto como sujeto empírico, no como sujeto trascendental, porque Kant hace la distinción entre empírico y trascendental. Bueno, es externo en el sentido de, bueno, este libro está fuera de mi cuerpo, está fuera de mí. Pero desde un punto de vista trascendental es un conjunto de representaciones en mi mente que yo construyo de determinada forma de acuerdo a las categorías y a las formas de la sensibilidad, ¿no? Bueno, entonces, y ahí aparece el problema del mundo externo. Porque bueno, uno diría, pero ¿por qué uno se tiene que preguntar eso? Y por esto que les decía de Descartes. Descartes desarrolla la duda, como certeza queda lo interno, que es el cogito y todo lo que el cogito abarca. Y lo externo no está abarcado por el cogito, por el hecho mismo de ser externo. Entonces, dado el cogito, sigue en duda. Y hay que hacer una inferencia de lo externo, de la existencia de lo externo. Y es lo que Descartes intenta hacer. Pero esa inferencia es, como señala Kant, problemática. Y el propio Descartes había visto que era problemática. Lo que pasa es que Descartes confía mucho en la bondad de Dios. Y hace bien. Porque si su Dios realmente existe y es bondadoso, y yo creo que existe y es bondadoso, en eso estoy de acuerdo con Descartes, y es una confesión, pero filosófica, no religiosa, porque los filósofos, bueno, ya el propio Aristóteles señala que la filosofía primera puede ser la teología. En fin, el punto es que Descartes confía mucho en la bondad de su Dios, ¿no? Y dice, bueno, Dios es tan bueno que no me puede haber hecho de esta forma que no puedo desinstalar la creencia de que mis sensaciones son causadas por un mundo físico. Entonces existe el mundo físico. Y ese es el argumento de Descartes. Pero la inferencia del mundo externo como causa de lo interno es siempre problemática, como señala Kant en el cuarto paralogismo. ¿Por qué? Porque un mismo efecto puede tener más de una causa. Entonces, cuando yo postulo una causa, puedo errar. Porque puede ocurrir que mis sensaciones no sean producto, y esto lo ve el propio Descartes, no sean producto de la afección por parte de un mundo externo, sino por una facultad oculta en mí que las produzca, como puede ser una facultad parecida a la que me hace soñar, o incluso la facultad que me hace soñar. Entonces, bueno, yo qué sé, no sé. Queda todo como en la ambigüedad, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero en el marco del pensamiento cartesiano, la prueba del mundo externo para mí que queda en la ambigüedad. Pero a Descartes no le importa probar la existencia del mundo externo porque a Descartes no le interesa el conocimiento científico que tiene fuente en la experiencia. Para Descartes todos los elementos de conocimiento están dados de forma innata y hay que desarrollarlos a través del desarrollo matemático de la luz natural o racionalidad. Entonces a Descartes no le importa si existe el mundo externo o no, porque no necesita la experiencia para dar su defensa del conocimiento, digamos, científico, porque es racionalista. Entonces ahí, bueno, para Descartes no es un problema. Pero, en fin. Bueno, y el problema del mundo externo puede tener una solución idealista también, que justamente en contraposición a la realista como la cartesiana va a decir, bueno, el mundo externo no existe. Y eso es una solución del problema del mundo externo, ¿no? El problema del mundo externo es, bueno, ¿existe el mundo externo? Y una respuesta es sí y otra es no. Y el idealista va a decir que no.
Y hay dos modernos que son importantes para tener en cuenta lo que es la solución idealista del problema del mundo externo, que son Berkeley y Kant, ¿no? Primero Berkeley y después Kant. Y hoy vamos a ver a Berkeley, vamos a ver lo que se supone que es el gran argumento de Berkeley. Un argumento que trabajó mucho el profesor Calabria en toda su trayectoria y que analiza muy sesudamente en su libro Berkeley y el idealismo, cuyo estudio recomendamos con total conciencia de lo que hacemos. Y lo recomendamos alevosamente, porque es la obra de una persona intelectualmente privilegiada. En fin, léanlo. Les va a costar porque, bueno, no es un manual, como dice el Tractatus, ¿no? Al principio en el prólogo. Esto no es un manual. Bueno, el libro de Calabria tampoco es un manual. Estamos hablando de una persona que sabe lógica. Bueno, en fin, no quiero hacer un elogio de Calabria. Lean el libro de Calabria. Yo voy a hacer algo muy por debajo, pero mientras el clavo quede remachado, habremos cumplido. ¿Bien? Sección 23 de la primera parte del Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano de George Berkeley. ¿Bien? Sección 23. Dice: se dirá. ¿Quién dirá? El realista del mundo externo, ¿no? Nada es más fácil que imaginar árboles en un parque, por ejemplo, o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los perciba. Porque el punto es, el punto que Berkeley plantea un desafío en el parágrafo anterior, y es este. Si tú me demuestras que es posible la existencia del mundo externo, yo te concedo que existe. Pero me tienes que mostrar que es posible. Si tú me muestras que es posible, yo no solo te concedo que es posible, te concedo que existe. ¿Bien? Ese juego plantea Berkeley, plantea un desafío, un juego al realista del mundo externo. Le dice: si me demuestras que es posible que exista el mundo externo, entonces te concedo que existe. Y no discutimos más, me rindo. ¿Y cómo tiene que demostrar que es posible? Pudiendo concebirlo, pudiendo pensarlo. ¿Bien? Si yo puedo concebir el mundo externo, entonces es posible. Y acá hay un tema, ¿no? ¿Todo lo concebible es posible? ¿Y todo lo inconcebible es imposible? Vamos a leer el parágrafo 2 para hacer una cuestión. Lo leo por arriba y voy al grano del parágrafo 23. Temo haber dado la impresión de ser inútilmente prolijo en el tratamiento de este asunto, porque ¿para qué extenderse en consideraciones sobre lo que puede demostrarse con la mayor evidencia en uno o dos renglones? A quien quiera que sea capaz de la menor reflexión, fíjense, ¿no? Qué fe que le tiene el argumento. Basta mirar dentro de los propios pensamientos y tratar de ver si es posible concebir que exista fuera de la mente o sin ser percibido. Ya vemos, existir fuera de la mente es lo mismo que existir sin ser percibido o sin ser pensado. Un sonido, una figura, un movimiento o un color. Esta sencilla prueba puede haceros ver que lo que sosteníais implicaba una completa contradicción. Que puedo concebir lo que existe sin ser concebido. Esa es la contradicción. Les adelanto. A tal punto que me regocijo en reducir toda la cuestión a estos términos. Si puedes concebir la posibilidad de que una sustancia extensa e inmóvil
o en general una idea o cualquier cosa semejante a una idea exista de otra manera que en la mente que la percibe, yo abandono esta disputa y admito la existencia de todo ese conjunto de cuerpos externos que defendéis, a pesar de que no podéis darme ninguna razón por la cual creéis en ella. Suponiendo que exista, le asignáis una función útil. Aceptaré la simple posibilidad de que esas opiniones sean ciertas como una demostración de que efectivamente lo son. Bueno, acá Berkeley plantea el desafío, ¿no? Dice, bueno, si tú me demuestras que es posible, entonces yo te consigo que existe. La carga de la prueba, Berkeley se la pasa al realista, ¿verdad? Le dice, bueno, yo no te voy a refutar que el mundo existe, hagamos esto. Si tú me demuestras que es posible que exista, yo te concedo que existe. Y ¿cómo demostramos la posibilidad? Dice Berkeley, a través de la concebibilidad. Si es concebible, es posible. Berkeley va a jugar a que no es concebible, ¿no? Va a apostar a que no es concebible porque, según él, en la idea de mundo externo hay una contradicción. O mejor dicho, en la idea de que pienso un mundo externo hay una contradicción. Porque si lo pienso ya no es externo, ese es el punto. Parece muy sencillo, pero bueno, parece nomás. Bien, pero quiero que pensemos, ¿no? A ver, el punto es este. La cuestión es, ¿existe el mundo externo? Berkeley va a decir no. Pero como está discutiendo, porque Berkeley es muy dialógico, de hecho recomiendo su obra Tres diálogos entre Hilas y Filonús, es la que más me gusta de él. Creo que es la más profunda. Hilas es el materialista y Filonús es el idealista. Bueno, el punto es, ¿existe el mundo externo? El idealista dice que no, el realista dice que sí. Entonces, en este marco, Berkeley como idealista le dice al realista, bueno, si tú me muestras la posibilidad del mundo externo, yo te concedo que existe. Te concedo que existe. ¿Y cómo me demuestras la posibilidad del mundo externo? Y a través de su concebibilidad. Y si no es concebible, porque contiene una contradicción, el hecho de concebirlo o lo concebido mismo, que ahí está el problema, ¿dónde está la contradicción según Berkeley? Si en el hecho de concebir el mundo externo o en el hecho o en el concepto mismo del mundo externo. Bueno, ahí hay un rompecabezas. Si tú puedes concebirlo, entonces te concedo que es posible y te concedo que ganaste, o sea, abandono el idealismo y me hago realista. Entonces Berkeley parece un poco como altanero y pendenciero, ¿no? Le dice, bueno, está bien, demuéstrame lo mínimo, demuéstrame que puede ser verdad lo que tú dices, no que sea verdad, que puede ser verdad. Como que se la pone muy fácil, pero ahí está la trampa de Berkeley, y ese es el desafío de Berkeley, ¿no? Si tú puedes mostrarme que el mundo externo es posible, yo te concedo que existe. ¿Cómo me lo demuestras? Bueno, mostrándome que se puede pensar la idea del mundo externo, que se puede concebir el mundo externo. Y si tú me muestras que es concebible el mundo externo, yo te concedo que es posible y que existe. Y esas son las reglas del juego. Y ahora la cuestión ¿es concebible el mundo externo o no? Ahí desplazó la cuestión Berkeley. Berkeley va a defender que es inconcebible, porque hay una contradicción en la idea de concebir el mundo externo. ¿Bien? Bien, entonces Berkeley desafía al realista del mundo externo a que muestre que es posible la existencia del mundo externo. Si él muestra que es posible, dice Berkeley, le concede que existe. Y para mostrarle que es posible, solo le pide
que sea concebible el mundo externo. Y se presupone que si es concebible, es posible. Un rasgo de muchas cosas inconcebibles para el ser humano es el contener una contradicción. Lo que contiene una contradicción es inconcebible. Y si concebir algo implica una contradicción, también es inconcebible concebir ese algo. Y Berkeley va a apostar justamente a la inconcebibilidad del mundo externo por el haber una contradicción en la idea de concebir el mundo externo. Entonces el mundo externo es inconcebible, entonces para nosotros no es nada, y entonces no podemos conceder que sea posible, y entonces Berkeley gana. Porque si el realista no puede ni probar la posibilidad de la verdad de su tesis, entonces gana el adversario, ¿no? Y ahí está el truco. Bien, y ahora vamos al argumento de la sección 23 de la parte primera del Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano. Pero se dirá, el realista dirá, nada es más fácil. Entonces el desafío es imaginar algo que exista afuera de la mente, algo que exista sin ser pensado, algo que no sea un contenido mental. ¿Bien? Ese es el desafío. Concebir el mundo externo aquí quiere decir imaginar algo que existe afuera de la mente y que en tanto existe afuera de la mente, existe sin ser pensado, porque no es un contenido mental. Bien, entonces, dice Berkeley, el realista dirá, nada es más fácil que imaginar árboles en un parque o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los perciba. Entonces, Berkeley dice, bueno, a ver, demuéstrame que es concebible, pensable, imaginable, que exista algo afuera de la mente. Y el realista recoge el reto, digamos, y dice, sí, bueno, no hay mucho problema en eso, ¿eh? Me puedo imaginar un árbol, por ejemplo, en el medio del Amazonas, en la parte no explorada de la selva amazónica, y que en tanto es no explorada, bueno, ese árbol no es percibido, nunca fue percibido. Entonces no te gané, Berkeley. Y ahí Berkeley dice, tienes razón, nada es más fácil que imaginar eso que tú dices que imaginas. Imaginar un árbol en un parque y nadie cerca que lo esté percibiendo, sí, nada es más fácil. ¿Vos lo escuchabas a Luciano? No, tampoco, pensé que era mi computadora que se trancaba. Nada es más fácil. Se cortó tu audio recién, Luciano. Ah, ¿se cortó mi audio? Sí. Bueno, yo sigo. ¿Ahora me están escuchando? Ahora sí. Bueno, tranquilos que no se perdieron nada así del otro mundo. Y está todo grabado y se los mando. Bien. Entonces, Berkeley desafía al realista a pensar, imaginar algo que existe afuera de la mente, algo que existe sin ser percibido. Y el realista recoge el reto y dice, bueno, nada es más fácil que imaginar un árbol en un parque y nadie cerca para que lo esté percibiendo. Y en ese caso estaría imaginando algo que existe sin ser percibido, sin ser pensado. Y Berkeley le responde, nada es más fácil. Tienes toda la razón, Puedes concebir un árbol, por ejemplo, en el medio de la zona no explorada de la selva amazónica. Y ese es un árbol que nunca fue visto por nadie. Tú te lo imaginas, pero no lo ves. Lo que se dice visto, nadie lo vio. Entonces tú te puedes imaginar eso. Pero dice, pero les pregunto a los realistas, ¿qué habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros y árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que los percibe? ¿Pero no los percibías o pensabais vosotros mientras tanto? Ahí está el punto.
O sea, Berkeley dice, bueno, te desafío a concebir un objeto que exista fuera de la mente, que exista sin ser percibido. El realista dice, nada es más fácil. Me imagino un árbol en un parque y me imagino que el parque está cerrado y bueno, no hay nadie adentro del parque y entonces no hay nadie percibiendo al árbol. Y entonces ese árbol existe sin ser percibido y entonces existe afuera de la mente. Y Berkeley le dice, bueno, sí, te puedes imaginar eso, pero no estás cumpliendo el desafío. Porque tú mismo estás pensando ese árbol. Entonces no estás pensando algo que existe sin ser pensado. Y ahí está el punto. O sea, el realista no puede cumplir el reto de demostrar la posibilidad del mundo externo a través de su concebibilidad, porque para mostrar la posibilidad del mundo externo tiene que concebir el mundo externo. Y concebir el mundo externo es concebir algo que existe sin ser concebido. ¿Y cómo hacemos eso? Hay una contradicción, ¿no? No se puede. Por lo tanto, el mundo externo no es concebible, por lo tanto no se demostró su posibilidad, por lo tanto ganó el idealista. Porque cuando el realista intenta imaginar algo afuera de la mente, algo que existe sin ser percibido, se imagina algo como lo que dice aquí Berkeley. Libros en una biblioteca, supongamos que la biblioteca tiene puertas, ¿no? Y las puertas cerradas, ¿no? Entonces nadie percibe a los libros que están adentro de la biblioteca, tras las puertas. Pero el punto es, ¿tú mismo no estás percibiendo esos libros que ningún otro percibe? Y estás confundiendo el hecho de que ningún otro lo esté percibiendo con que nadie lo esté percibiendo, porque aquí hay dos planos. Imagínense que ustedes están mirando una película, ¿no? Imagínense que en la película enfocan una manzana sobre una mesa, ¿no? Y nadie alrededor de la mesa, o en la casa, digamos, en general. Entonces, claro, en la película, esa manzana existe sin ser percibida. Pero haciendo la visión total, por así decirlo, de la situación de la película, esa manzana existe percibida al menos por los espectadores de la película, ¿no? Bueno, con eso está jugando Berkeley. Dice, uno se puede imaginar, digamos, una película en la que una manzana no sea vista por nadie, porque no hay ningún personaje en la película que esté viendo en la manzana. Pero eso no significa que la manzana no esté siendo vista por nadie, porque uno como espectador y creador de la película en la imaginación, uno la está viendo. Entonces uno no puede, digamos, imaginar algo que exista sin ser pensado. Y ese era el desafío de Berkeley para conceder la posibilidad del mundo externo. Entonces eso es imposible. Porque si trato de imaginar algo que existe sin ser pensado, me imagino, por ejemplo, un árbol en un parque y nadie cerca para percibirlo, ¿no? Eso me muestra la película. Entonces, en la película, efectivamente, el árbol existe sin ser percibido, pero en la situación total de la película, el árbol existe siendo percibido por mí, en tanto imagino. Entonces no cumplía el reto del idealista de demostrar que puedo concebir algo externo a la mente. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para conceder la posibilidad del mundo externo. Leo de nuevo. El realista dirá, nada es más fácil que imaginar árboles en un parque o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los perciba. Sí, no hay problema. En efecto, nada es más fácil, responde Berkeley. Dice, pero les pregunto, ¿qué habrías hecho si no formar en la mente algunas ideas? Formar en la mente, fíjense, en la mente, algunas ideas que llamáis libros, y árboles, y omitir imaginar a alguien que los percibe. Entonces,
El desafío de Berkeley. Imaginar algo que existe sin ser pensado. El realista dice, nada más fácil. Me imagino un árbol en un parque, el parque cerrado, y entonces nadie lo percibe. Y aquí tenemos la película. En la película nadie percibe al árbol, pero el espectador de la película sí percibe al árbol. Entonces el árbol no existe sin ser percibido. Y ese es el punto de Berkeley. Entonces no cumpliste el desafío de pensar algo externo a la mente. Dice, por consiguiente, esto no tiene nada que ver con nuestra cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Si es concebible el mundo externo. Y si, por consiguiente, es posible. Solo muestra que la mente es capaz de imaginar o formar ideas, lo cual es obvio, pero no muestra que pueda concebirse la posibilidad de que los objetos de nuestro pensamiento existan fuera de la mente. Para que esto último pudiera afirmarse, sería necesario que se los concibiera existiendo inconcebidos o impensados, lo cual implica una contradicción manifiesta. Ahí está la contradicción. O sea, Berkeley sostiene la inconcebibilidad del mundo externo, por contradicción, por haber una contradicción. Pero ¿dónde está la contradicción? Está en la idea de pensar el mundo externo. Eso es imposible. De la misma manera que es imposible andar en una bicicleta con ruedas cuadradas, digamos. No es exactamente lo mismo, pero me gustó el ejemplo. El punto es que no se puede concebir el mundo externo, porque concebir el mundo externo es concebir algo que existe afuera de la mente, sin ser pensado, y al concebirlo uno ya no existe afuera de la mente y ya no existe sin ser pensado. Entonces, para pensar el mundo externo, una contradicción tiene que ser verdadera, que algo sea pensado y no pensado a la vez. Y eso obviamente, si uno admite el principio de no contradicción, lo tiene que rechazar y darle la razón a Berkeley, ¿no? Bien. Cuando hacemos todo lo posible por conseguir la existencia de cuerpos externos, dice Berkeley, no hacemos más que contemplar nuestras propias ideas. O sea, la idea de la mente encerrada en sí misma es esta, que ya está en Descartes, ¿no? Pero que en Berkeley, bueno. Pero la mente, sin reparar en sí misma, claro, el olvido de sí misma, ¿no? A veces estamos tan inmersos en el mundo que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Es extraño eso, pero ocurre. Ocurre más a menudo, a veces a la gente le ocurre eso toda su vida. Existir sin reparar en uno mismo, ¿no? A eso me refiero. En un sentido medio poético heideggeriano. Pero la mente, sin reparar en sí misma, se engaña pensando que puede y que concibe cuerpos que existen sin ser pensados, o fuera de la mente, a pensar de que al mismo tiempo son aprendidos por ella y existen en ella. Un poco de atención descubrirá cualquiera la verdad y la evidencia de lo que aquí se afirma y hará inútil insistir en cualquier otra prueba en contra de la existencia de la sustancia material. Entonces, ya está, jaque mate. Y este es el argumento de Berkeley, ¿no? No se puede demostrar la posibilidad del mundo externo porque no se puede establecer la concebibilidad del mundo externo. Entonces, bueno, digamos que no hay nada más que decir con el realista. O sea, el realista perdió. Si no puede obligar a conceder la concebibilidad del mundo externo y no puede obligar a conceder la posibilidad del mundo externo, mucho menos puede obligar a conceder la realidad del mundo externo. Entonces, jaque mate al realista y el mundo externo no existe, y ese es Percipi.